periodistas exiliadas y exiliados que hemos tenido que huir de nuestro país para no ser encarceladas o no ser asesinadas. Bueno, creo que si bien todo explotó en abril del año pasado, la situación de violación de derechos humanos tenía mucho más tiempo. Posiblemente hay gente que no lo comprenda porque Nicaragua, al menos en el Istmo centroamericano, es conocido porque es uno de los países que en teoría es de los más seguros porque no hay maras ni pandillas. Bueno, sí hay pandillas, pero no en escala como hay en El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero en teoría no hay problemas de seguridad, o sea, todo es barato, es como el paraíso en Centroamérica, ¿verdad? O sea, hay Pacífico, hay Caribe. En Nicaragua, la situación para los defensores y defensoras de derechos humanos desde siempre ha sido crítica. Siempre a lo largo de la historia hemos sido víctimas de asedio, opresión e inclusive criminalización. Pero esto es un acumulado de muchísimos años, de más de 10 años que ha habido en Nicaragua, de injusticia, de falta de institucionalidad y también de violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de eso en los últimos años ha sido la anulación de partidos políticos que ilegalizaron partidos políticos y la oposición formal que existía partidaria en Nicaragua, pero también la violación a la Constitución y a las leyes que prohibían la reelección de Ortega en este caso, y que fue así como él se pudo reelegir y mantener el control de todas las instituciones del Estado. They are Orteguistas, as we say, as we call them. Orteguistas because they support the president, the current president of this country, and it's really stupid because I don't know, the president doesn't even care about the people. Pues este hombre hizo negocios, o sea, él anda en carros Mercedes-Benz por la ciudad, cuando hay un montón de gente que no tiene comida, o sea, tiene una super mansión donde tiene una máquina de gasolina para proveer sus carros, o sea, ese nivel de opulencia, ¿verdad? Ese nivel de lujo tiene esta familia, ¿verdad? Su esposa es la vicepresidenta, o sea, tiene el poder total de Nicaragua. Lo que sucedió en abril es la protesta por el cansancio que ha tenido la gente de tantos desmanes en el manejo del poder, y fue también luchar en contra de la violación descarada al derecho de la movilización y de la manifestación pacífica. El 18 de abril la policía, junto con grupos cercanos al Frente Sandinista, que maneja el Frente Sandinista, golpearon a las personas que se manifestaban. Muchos eran ancianos y también jóvenes estudiantes, y eso lo que generó fue más rabia y que la gente saliera a manifestarse al día siguiente, que fue el 19 de abril. El 19 de abril es cuando se dan los primeros asesinatos a jóvenes en Nicaragua, y eso fue la mecha que prendió la lucha en todas las ciudades del país, y tiene que ver con nuestra historia como nicaragüense. I went to this protest with a couple of friends, and they were like just motorcycle on fire, it was burning, and they were shooting. De las personas que fallecieron de manera más significativa está un niño de 14 años que recibió un balazo en la garganta y que sus últimas palabras fue: me duele respirar. Entonces a él
lo pudieron salvar, pero los médicos en los centros de salud nacionales tenían el mandato de que no podían darle atención a gente que viniera de las protestas. Entonces básicamente lo dejaron morir, un niño de 14 años, ¿verdad? It was crazy. You were walking on the streets, you wouldn't feel secure at all. Lo que ha ocurrido en Nicaragua es una matanza. Todos los informes de derechos humanos, y esto incluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el grupo interdisciplinario de investigación que se instaló en Nicaragua, pero también el informe que ha publicado Naciones Unidas, todos concluyen de que los disparos han sido a la cabeza, al corazón y al cuello con la intención de matar. Porque el objetivo de los disparos de la policía y de grupos paramilitares no era dispersar manifestaciones públicas, que en todo caso la población nicaragüense tenemos derecho a manifestarnos en las calles. La intención ha sido asesinar para intentar meter miedo en la población y que no volviéramos a manifestarnos nunca más. Según organizaciones nacionales, son más de 500 personas asesinadas. También hay presos políticos y presas políticas, que son más de 700 personas en el país. Y tiene que ver con que Ortega, para poder reprimir y silenciar al pueblo, ha tenido que asesinar y ha tenido que encarcelar a todas las voces disidentes. Y esto lo hacen porque saben que una de las exigencias de la población, de la gran mayoría de la población, es que renuncie al poder y que convoque a elecciones adelantadas. A partir de todo esto que pasó en abril, hubieron muchos cambios. Una vez no le funcionó la represión y también el asesinato de las personas que protestaban, especialmente jóvenes y mujeres, empezó a meter preso a un montón de gente. Esa fue la siguiente. Primero fue la represión en las calles, luego empezar a meter preso a toda la gente que pudiera, o sea, de agarrarlos en las calles, meterlos presos y armarle casos. Como no los podían mantener de manera expedita, crearon una ley antiterrorismo, que esta ley lo que hace es que es como el respaldo que ellos tienen para decir ellos están intentando hacer un golpe de estado, desestabilizar, y son terroristas, entonces los vamos a mandar y 10 años de prisión, pero juicios express, sin abogados defensores, con un ministerio público claro en su poder. Because the government said that it was a terrorism act, and most of them are in jail with 15 years. Cuando regresé al lugar donde vivo, le habían dicho a mi familia que tuviera cuidado, que sabían que era lo que yo hacía, en que participaba y todo ese tipo de cosas. Y a recibir mensajes intimidatorios a través de los distintos perfiles de redes sociales, a aparecer información publicada en los medios de propaganda e intimidación del gobierno. Aquí hay, por ejemplo, un portal Nicaleaks, similar a Wikileaks, es como la copia de Wikileaks enfocada en la publicación del espionaje que realizan las instituciones de seguridad del Estado hacia las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. En Nicaragua hay más de 50 periodistas que han tenido que salir al exilio para poder salvaguardar su vida, pero además tenemos 2 periodistas que están encarcelados desde hace más de un mes sin ningún juicio justo, pero tampoco ha habido ningún proceso debido en el caso, y que son presas y presos políticos, pues. Hay un montón de gente que se ha tenido que exiliar. En mi caso fue muy difícil porque fue justo yo estaba en Nicaragua
como el segundo día que habían explotado las protestas, porque, bueno, sufrí la pérdida de un familiar y la estábamos trasladando a Nicaragua y fue bien difícil porque no nos dejaron tener una recepción con ella, no nos dejaron velarla. Fue muy difícil salir y regresarnos también, y a la fecha, bueno, yo no he podido regresar, pero mi familia también, o sea, tiene un negocio y tenía que cerrar porque llegaban y hacían saqueos a las casas y a los negocios. Entonces fue una situación bien complicada. I went to Costa Rica because my parents were really terrified about the things that were happening. They stopped the national transportation, like we couldn't earn as much money as we were. Tourism is the principal thing on Nicaragua to earn money, but it felt really down when protests began. Somos muchas mujeres presas políticas y somos más de 60 periodistas exiliadas y exiliados que hemos tenido que huir de nuestro país para no ser encarceladas o no ser asesinadas. El último dato que yo recuerdo que publicaron es que alrededor de 50.000 personas viven en el exilio actualmente, y es un exilio por razones políticas principalmente, pero también por la situación de pobreza y la crisis económica que se ha desarrollado desde que empezaron las manifestaciones en abril. Lo último que han hecho es esta ley, además de la ley del terrorismo y de saquear las organizaciones, es una ley ahora que impide la movilización. ¿Qué significa esto? Que ahora para poder hacer una concentración, marcha o protesta, tenés que mandar un permiso al gobierno, y el gobierno te lo puede aprobar o no, pero obviamente solo aprueba las movilizaciones del partido, en este caso el Frente Sandinista. Pero las amenazas latentes, la verdad que no sé qué día, si el próximo detenido enjuiciado pueda ser yo o el próximo exiliado, no se sabe. Es totalmente incierto lo que nos va a deparar. En mi caso, por ejemplo, yo sí le doy un voto de confianza a las negociaciones, que en este caso ya no es un diálogo nacional, pero es entendible que con sistemas como este se negocia, no se dialoga, y la confianza y la esperanza, más que la confianza, la esperanza es que puedan lograr una negociación que, aunque se exceda en algunos aspectos con el gobierno, garantice el resarcimiento a las víctimas. Daniel Ortega has to be inside of the government anymore, because we need a change, Estamos esperando que esto cambie, pues, o sea, que la gente pueda regresar a su país y que ya no tengan que estar exiliados por un gobierno que los persigue, que los criminaliza y que los está matando, pues, a los jóvenes. O sea, un montón de madres que han perdido a sus hijos. Hubo una marcha, de hecho, en el 30 de mayo, que es el Día de la Madre, que incluso en esa marcha de madres que habían perdido a sus hijos, la atacaron con balazos y murieron personas ese día. Entonces, o sea, llegan a un nivel de impunidad y de injusticia que la gente que lo cuenta, o sea, es como que si les estuvieran quitando el aire. Entonces, yo realmente espero que la situación cambie y que yo, cuando regrese, Nicaragua sea libre.